Kutaicho de la Omitsukido capítulo 1. Objetivo. El cielo había quedado eclipsado ante las oscuras nubes de tormenta que cubrían todo el cielo, incluso los rayos y centellas parecían desaparecer ante tan densa oscuridad, era como si toda luz había desaparecido, como si el mundo mismo hubiera sido devorado por un abismo de oscuridad sin fin. Las calles estaban desiertas, nadie parecía querer estar en las calles en una noche tan oscura y tenebrosa, noches como estas traían consigo muchas muertes y sufrimiento. Incluso los más valientes se escondían de la oscuridad bajo los cálidos y acogedores techos de sus casas, algo viejas y en ruinas, pero aún así cálidas. Un teco viejo y destruido era como una mansión para ellos y muchos la preferían. Después de todo, cualquier era aceptada si eso los ayudaba a escapar de la oscuridad de la noche fúnebre y claro, de la tormenta que los había estado azotando los últimos 3 días. La noche era tan lluviosa como el día anterior y el anterior a ese. Nadie nunca en el Rukongai, o más específicamente en el lado sur del Rukongai, en el distrito Inusuri conocido como el perro aullador o fácilmente llamado el distrito 78, nunca antes había visto tanta agua caer. Los días eran fríos debido a las tormentas, pero las noches eran aún peor. Los que tenían donde hacerlo se refugiaban bajo sus techos y se calentaban incluso con una pequeña hoguera. Los que no tenían tal privilegio permanecían al intemperie con el frío y la soledad como sus únicos acompañantes. El frío le llegaba hasta los huesos, sus dientes castañeaban sin cesar todo el día y la noche. El distrito 78 era uno de los lugares más pobres que existían dentro del Rukongai, pero no por mucho era el peor de todos. Luego del 78 existían mucho que eran mucho más peor que este. Dependiendo a quien se le preguntara, se podría decir que vivir en el distrito 78 era un privilegio en comparación con los demás distritos que lo colindaban. El distrito 78 del Rukongai estaba plagado mayormente de niños huérfanos, ladrones que se dedicaban a sustraer todo lo posible de sus vecinos. Incluso los niños se dedicaban a robarle a otros niños más desafortunados. En ocasiones las mujeres comercializaban con sus cuerpos solo para llevarse una comida caliente a la boca, o al menos lo más parecido a una comida. La pobreza y la poca comida eran algo muy común en el Rukongai. La vida en el distrito 78 de por sí era dura, el hambre era lo que más abundaba junto con el asesinato. No todos sufrían de hambre, claro, solo las almas que tenían cierta cantidad de Rereikui eran lo que sufrían de hambre. Desafortunadamente para esas almas su cantidad de Rereikui no era lo suficiente para darle una mejor vida fuera del Rukongai, por lo tanto se dedicaban a vivir con un hambre perpetua, mientras que otros, para evitar esa hambre atroz, hacían lo que fuera para saciar su hambre eterna aunque sea por un solo día. Una miga de pan viejo era suficiente para calmar su hambre, pero incluso algo como eso era difícil de conseguir para los más desafortunados. El robo y el asesinato eran tan comunes en el distrito 78 que cuando una de las dos ocurrían nadie hacía nada más que observar con ojos desinteresados y apáticos, indolentes del sufrimiento ajeno. Ni siquiera los shinigamis, quienes se suponían debían protegerlos, hacían algo para evitar los crímenes, sino que era todo lo contrario. Los shinigamis solo se procuraban por nadie más que ellos mismos. Algunos incluso utilizaban su autoridad y poder para oprimir y abusar de los más débiles y de las mujeres que para ellos eran hermosas. A pesar de que su hogar estaba fuera del Rukongai y donde siempre contaban con una cama calidad, una habitación acogedora, un techo que los protegía de las lluvias y 3 comidas al día para mantenerlos grandes y fuertes, los Shingamis disfrutaban el Rukongai porque en ese lugar podían desahogar sus frustraciones, utilizaban a los débiles para calmar su rabia obtenida por los que estaban por encima de ellos.
explotaban a los más necesitados obligándolos a robar para ellos y a cambio le daban las sobras de la comida que dejaban sus compañeros. Muchos llegaban tan lejos como para vender las sobras que dejaban los shinigamis, ya sea por dinero o placer, no importaba el sexo y muchas veces la edad. Para los moradores del Rukonga y los shinigamis era peor que los criminales que los asediaban, casi nada los satisfacía, su codicia era aún mayor que su ego. A pesar de todos los maltratos y los abusos, nadie encaraban a los shinigamis, y como hacerlo, ellos eran los únicos que los protegían de los huecos que amenazaban con devorarlos, sin mencionar que los shinigamis eran los que controlaban el mundo espiritual en cuyo centro se encontraba la sociedad de almas, el hogar de todos los shinigamis y el único lugar seguro y libre de Oyou. Un rayo atravesó la noche oscura del Distrito 78, iluminándolo durante unos breves segundos antes de que la oscuridad reclamara lo que le pertenecía. Ella se estremeció ante el gran sonido que causó el rayo, era como si el cielo mismo estuviera furioso con ellos y los castigaba con la lluvia y la oscuridad. Últimamente ha estado lloviendo mucho, ella dijo. La persona que había hablado era una niña que no aparentaba tener más de 6 o 7 años, su piel era algo pálida en comparación con la de los demás que la acompañaban, su pelo era de un color negro onix, a pesar de las fuertes lluvias su pelo se mantenía seco y suave, cortado por encima de los hombros y siempre dejando que caiga un mechón en medio de su frente, sus ojos eran de un violeta intenso, algo muy poco visto en el Rukongai. Nunca antes había llovido tanto y durante tantos días, ella dijo algo temerosa. El lugar donde se encontraban era una de las muchas casas que se podían ver dentro del Rukongai, pero esta apenas parecía sostenerse en pie, tampoco contaba con un techo completo, solo un rincón estaba techado y ahí era donde se encontraban ella y sus amigos mientras se acurrucaban entre sí para protegerse del frío. Sus ojos se dirigieron al cielo tratando de ver las estrellas, pero la noche estaba tan oscura y nublada que ni siquiera las nubes podían verse. Junto a ella se encontraban 3 niños, uno de ellos era un año menor que ella, mientras que los otros 2 eran más mayores que los demás. Uno de ellos tenía el cabello largo y de color rojo, otro no tenía nada de cabello sobre su cabeza y sus ojos eran de color gris oscuro, mientras que el último tenía el cabello rubio y corto, sus ojos eran azules, como 2 bloques de hielo. No es que ella alguna vez haya visto bloques de hielo, pero así se los imaginaba luego de ver una imagen en un viejo libro que encontraron. El niño de cabellos rojo levantó sus ojos también, asustado al igual que el resto. El lugar donde ellos se estaban refugiando era una casa que apenas estaba en pie, él aún seguía sorprendido de que el agua no la hubiera derrumbado sobre ellos, pero que tanto podría resistir contra las lluvias que no parecían tener un final. La brisa causaba que la madera crujiera y que pensaran que en ese momento la casa caería sobre ellos. Podría ser hoy, podría ser mañana, no sabía. Lo que sí sabía era que su hogar no podía soportar un clima tan espantoso como el que habían estado teniendo estos últimos días. Lo que ellos llamaban un techo en realidad solo era un trozo de madera colocado de forma horizontal sobre ellos, sostenido por las esquinas de la casa. Por suerte la madera era lo suficientemente grande y gruesa como para ocupar el espacio suficiente para protegerlos de la lluvia. El lugar donde se supone que deberían estar la puerta y las ventanas estaban vacíos a causa de que alguien se las había robado mientras no estaban. Al no tener ni puertas ni ventanas, nada evitaba que el agua los empapara cada vez que el viento cambiaba de dirección. La temperatura había descendido más que la noche anterior, por lo tanto, el frío era más fuerte. Sus pies mojados no hacían las cosas mucho más fácil para ellos. Si él estuvo de acuerdo con la única chica en el grupo.
Hace 3 días que comenzó a llover y no parece querer detenerse. Sus ojos se dirigieron hacia el rubio de ojos azules, el último niño huérfano que componía su pequeña familia. A diferencia del resto, el rubio estaba de pie en el centro de la casa abandonada, el agua caía sobre su cabeza, sus cabellos mojados cubrían su rostro, su ropa andrajosa se le pegaba al cuerpo como una segunda piel, y a pesar de ser él quien había buscado y colocado la madera para protegerlo de la lluvia, él no la había estado utilizando para mantenerse seco, él solo se mantenía de pie, sin decir una palabra mientras el agua caía sobre sí mismo sin parar. Si sigues ahí parado vas a enfermarte, Naruto, dijo preocupado el pelirrojo. Enfermarse en el Rukongai era más una sentencia de muerte que cualquier otra cosa, morir de hambre era casi imposible, por lo cual estaban acostumbrados a durar días sin comer, pero enfermarse de algo por más mínimo que sea, como lo era la gripa, por mojarse durante tanto tiempo en la lluvia, era peligroso. En el Rukongai no habían hospitales y menos aún medicina que curaran sus dolencias, los únicos con acceso a medicina de cualquier tipo eran los Shinigamis, y obtenerla de ellos no era algo fácil, su costo era por mucho más elevado que la comida, así que obtenerla no era nada barato, por lo cual muchas personas morían ya que no podían pagar lo necesario para obtenerla. El nombrado Naruto ignoró a su compañero, sus ojos estaban fijos en el cielo oscuro, era tan oscuro que ni la luna se podía ver, eso claro, hasta que otro rayo atravesó el cielo y mostró parcialmente la luna, o al menos él pensó que lo era, el agua corría por su rostro. Él, al igual que sus compañeros, era un huérfano más del montón, pero lo que lo diferencia del resto de sus amigos era el hecho de que él no era originario del Distrito 78, él también parecía ser 1 o 2 años mayor que el resto. En algún tiempo sus ojos eran de color azul claro, tan claro como el cielo durante el día más despejado, pero ahora parecían dos bloques de hielo, fríos e implacables. Su vestimenta consistía en una camiseta de color gris, la cual parecía haber sido remendada en más de una ocasión, sus pantalones cortos estaban de igual forma, sus pies estaban descalzos y algo arrugados por la gran cantidad de agua que les había caído, su cuerpo estaba desnutrido a tal punto que se podían contar sus costillas aún por encima de la ropa. Estoy cansado de esto, dijo después de largar horas de silencio, su voz sonaba algo fría para alguien de su edad. Estoy harto de este lugar de mierda, anunció el rubio de pronto, haciendo que ambos chicos y la chica lo miraran con curiosidad. A pesar de su edad y su apariencia, ninguno de ellos era un niño, ningún niño tendría que robar día tras día para poder mantener algo de comida caliente en sus bocas, o hacer todas las cosas horribles que se habían obligado a hacer para mantenerse seguros. La primera en hablar luego del arrebato de Naruto fue la chica de cabellos negros y ojos violetas. ¿Qué quieres decir, Naruto-kun?, preguntó curiosa, tan curiosa como una niña de su edad podría ser. El rubio siempre fue algo diferente a ella y sus compañeros, él siempre estaba serio, sus ojos azules, a pesar de ser los más hermosos que ella había visto en toda su vida, estos eran unos ojos fríos, sin emociones de felicidad o calidez, eran más parecido a los ojos de los adultos que siempre intentaban lastimarlos. Aunque era algo comprensivo con ellos, Naruto no tendía a dar segundas oportunidades, tampoco confiaba mucho en las personas que no estuvieran en sus círculos cercanos, y aún ante ellos él parecía desconfiar un poco. A diferencia de ella, sus otros compañeros, el rubio no era originario del Distrito 78, de hecho él provenía de unos de los distritos más inferiores del Rukongai, él nunca decía de cuál de ellos era originario,
Pero todos sabían que era de uno donde la muerte era lo más común, eso lo habían descubierto cuando fueron testigos de cómo él le arrebataba la vida a un hombre que era 3 veces más grande y más fuerte que él con tal facilidad que parecía estar acostumbrado a hacerlo a menudo a pesar de que todo había ocurrido en pleno día y en presencia de muchos testigos. Nadie hizo nada para evitarlo o capturarlo. En cambio las personas se alejaban de él temerosos de que les hiciera lo mismo, mientras que el rubio solo se quedó mirando el cuerpo sin vida sin mucha importancia, era como si estuviera observando una pila de hojas viejas, a diferencia de ella misma y sus otros amigos que tenían miradas de pánico y horror ante lo que su compañero había hecho. La forma en la que se comportó ese día era de alguien que estaba acostumbrado a la muerte, tanto a verla como a realizarla. Pensó, siempre que recordaba ese día no podía evitar que su cuerpo se estremeciera un poco. Después de unos largos segundos de solo escucharse la lluvia caer, Naruto volvió a hablar. Estoy cansado de todo, de pasar hambre cada día y noche, de ser golpeado y escupido, de este lugar de mierda. De esta vida de mierda. Sus puños se apretaron mientras miraba hacia el cielo oscuro. Cansado de robar para comer, de dormir en el piso, de que los que tienen el poder abusen de ello. Con cada palabra, él apretaba más sus puños a tal nivel que sus uñas se clavaron en sus palmas provocando que comenzaran a sangrar. Cada mal recuerdo, cada maltrato pasó por su mente en menos de un segundo, aumentando así su creciente ira y desprecio por el lugar donde se encontraba. Si pudiera lo hubiera quemado todo hace muchos años, pero al ser un huérfano sin poder no podía hacer nada más que sufrir. Los otros 3 niños se miraron entre sí durante un par de segundos, ninguno de ellos entiendo a qué se estaba refiriendo Naruto o qué podría hacer él. Al final de unos cuantos segundos de solo mirarse el uno al otro, único pelirrojo del grupo decidió hablar. ¿Y qué piensas hacer? Naruto le preguntó a su amigo. ¿Acaso no te has dado cuenta? Nosotros solo somos 4 huérfanos más del Rukongai, no hay nada que puedas hacer para cambiar las cosas. El pelirrojo dijo mirando a su amigo. Naruto sacudió la cabeza aún sin mirar a ninguno de ellos. No, Renji, si hay algo que puedo hacer. Los ojos de Naruto se apartaron del cielo por primera vez durante mucho tiempo, él fijó sus ojos azules en sus amigos y compañeros. He decidido que me convertiré en un Shinigami. La sorpresa y el shock se apoderó de los rostros de los otros huérfanos mientras observaban al rubio hablar. Me volveré uno de los mejores que hayan existido, me volverá tan fuerte que nadie podrá volver a golpearme, no volveré a pasar hambre, no volveré a dormir en el suelo o tener frío, seré tan fuerte que todos me respetarán. Sus puños se apretaron aún más que antes al recordar cierto incidente. Me volveré tan fuerte que todos temerán mi poder, ellos tendrán que ver hacia arriba para poder verme, si inclinaran para hablarme y entonces cuando sea lo bastante fuerte los haré pagar por todo lo que me han hecho. Terminó, la determinación brilla en sus ojos como el fuego en una hoguera, no existía nada ni nadie que lo hiciera cambiar de parecer. A pesar de todo lo que dijo Naruto, sus demás compañeros solo se concentraron en una sola palabra. Un Shinigami, repitió ella algo asustada. Es verdad que los Shinigamis vivían mejor que cualquier persona dentro del Rukongai, pero el trabajo de un Shinigami era muy peligroso y muchos tendían a morir siempre luchando contra los huecos, o por lo que había escuchado, sin mencionar que los Shinigamis la atemorizaban, siempre que un Shinigami aparecía en el Rukongai no era para algo bueno. ¿Estás hablando en serio?, dijo asustada de la idea de que Naruto se convirtiera en un Shinigami, aunque por su forma de hablar era evidente que él estaba hablando muy en serio. Naruto asintió mientras la miraba.
Lo estoy, Rukia, nunca había estado tan seguro de algo en mi vida, dijo. Nuevamente sus ojos se fueron al cielo oscuro, la lluvia había aumentado más que antes, las gotas de agua se sentían como piedras contra su cuerpo, pero aún así no se apartó. La única forma en la que ya no puedo pasar hambre es ser uno de ellos, y si para estar seguro y tener una cama cálida y 3 comidas al día tengo que ser una Shinigami, entonces no habrá nada ni nadie que pueda detenerme. Por el rabillo de su ojo fijo la mirada en los tres. Si ustedes quieren vivir en este basurero de mierda no se los impediré, pero si quieren una mujer vida entonces síganme, y les prometo que obtendremos la vida que nos merecemos, dijo. Desde hace un tiempo lo había estado pensando, si seguía como estaba solo sería un muerto más del montón en el Rukongai, pero si se convertía en un segador de almas entonces obtendré una mejor vida, obtendría mucho respeto y poder. A diferencia de los otros, él no estaba dispuesto a vivir en la miseria, no cuando sentía que estaba destinado a ser alguien grande y la única forma en la que podía alcanzar esa grandeza era fuera del Rukongai. Me convertiré en el mejor Shinigami que este mundo haya visto. Otro rayo iluminó el cielo oscuro y tenebroso, su estruendo fue algo que sacudió los oídos del grupo. Ya lo verán, todo el mundo me respetará, me temerán y obedecerán, todos lo verán. El rubio levantó su mano al cielo y apretó su mano en un puño, la sangre mezclada con el agua se extendió por su brazo antes de fusionarse con el agua bajo sus pies. En ese instante un rayo lo golpeó, duro y con fuerza, lo último que pudo escuchar antes de que su mundo se volviera aún más oscuro que la noche fueron las voces de quienes lo acompañaban llamándolo por su nombre. Me volverá el más fuerte que todos, fueron sus últimos pensamientos antes de quedar inconsciente. Varios años después. 3 adolescentes se encontraban rodeados de sus enemigos, acorralados sin tener por dónde escapar o alguna forma de pedir ayuda, y la verdad era que ninguno de ellos sabía cómo fue que terminaron de esa forma. Se suponía que sería una prueba sencilla en el mundo de los vivos, un examen más como los que había entendido anteriormente. El objetivo era darle caza y eliminar los huecos falsos, robots mecánicos que los miembros del Departamento de Investigación y Desarrollo habían creado para la prueba final de cada curso. El examen consistía en cazar y destruir todos los falsos huecos antes de que el tiempo llegara a su límite. Mientras más Oyo eliminaba un estudiante mayor era su puntuación, pero de alguna forma que nadie podía saber todavía huecos reales atravesaron la barrera que se había establecido y comenzaron a atacar a todos los estudiantes en su camino. Algunos estudiantes y maestros no tuvieron tanta suerte como muchos de escapar y fueron los primeros en caer bajo las garras de los huecos. Hasta ahora ellos habían confirmado la presencia de más de 2 docenas de enemigos, el doble de esa cantidad de estudiantes había muertos por culpa de las bestias sedientas de sangre. Un menos grande pareció salir de la nada y aplastó a un grupo de maestros y estudiantes que pretendían regresar al Seireite y por su cuenta, a pesar de su lentitud y su falta de cerebro, los menos grandes se catalogaban como los huecos más poderosos debido a su gran tamaño, solo alguien con el nivel de un teniente o un capitán podía vencerlo. Otra cosa que volvía a los menos huecos altamente peligroso era la potencia de su cero, a diferencia de uno normal los cero de un menos era igual de grande que ellos y borraba todo a su paso. Los tres fueron testigos de ese hecho de una forma muy cruda. Los 3 adolescentes compartían el mismo estilo de vestimenta, al menos en su gran mayoría, todos ellos portaban el atuendo oficial de la Academia Shino, el cual consistía en un Shyakuso muy parecido a lo que usaban los Shinigamis, pero con colores diferentes que permiten una diferenciación inmediata entre un alumno y un Shinigami ya graduado.
En el caso de los varones, el uniforme consiste en una camisa interior shitage azul, una camisa kosode blanca y pantalones akama anudados con un cinturón sash también de color azul. En el pecho se muestran dos símbolos consistentes en círculos con una cruz inscrita en ellos, que parece ser el símbolo de la propia academia. Mientras que, en la versión femenina del uniforme, el color azul se ve reemplazado por el rojo. Más allá de eso todo era exactamente igual al uniforme masculino. Debimos escuchar a Isagi-senpai cuando nos dijo que deberíamos escapar. La única chica en el grupo dijo mientras miraba a su alrededor a los Oyou que los habían rodeado. Eran 8 en total, ellos los habían arrinconado lo más lejos posible de donde se suponía que estaba la puerta de salida y de donde estaban el resto de estudiantes y maestros. A lo lejos se podían escuchar los gritos y súplicas de sus compañeros quienes morían a manos de los monstruos come almas. Los gritos provenían de todas las direcciones. Son muchos, más de lo que nosotros podemos enfrentar, ella dijo. A su alrededor había dos Oyou de clase menos grande, 4 adjuchas y 2 huecos normales, cada uno diferente en tamaño y poder, eso claro sacando a los menos grande ya que ambos poseían del mismo tamaño y característica. Y dejarlo morir aquí, dijo Renji mientras mantenía su espada de entrenamiento frente a él y la espalda cerca de las de sus otros dos compañeros. En medio de ellos se encontraba una cuarta persona, pero este estaba inconsciente. La sangre cubría el lado derecho de su rostro a causa de una herida causada por uno de los adjuchas mientras él los protegía para que escaparan. El nombre del hombre inconsciente era Shuei Isagi, uno de los pocos shinigamis que habían llegado al mundo humano con ellos como medida de seguridad. Él se había enfrentado y ganado su pelea contra otros huecos, pero su racha de victoria y valentía fue terminada cuando el adjuchas apareció. En ese momento él les había dado la orden de correr lo más lejos posible, pero el miedo no los dejó moverse. Al ver eso el huecos lo consideró los más débiles, por lo cual fue tras ellos primero. Al menos eso habían pensado ya que al momento de atacarlos con sus garras el hueco utilizó su cola para derribar a Isagi. Una vez derribado se concentró en este mientras ellos no hacían nada más que ver con miedo e importancia como el hombre que los había salvado era herido por su culpa. No podría vivir conmigo mismo sabiendo que él murió para protegernos mientras nosotros corríamos como niños asustados, dijo el pelirrojo. El hecho de solo pensarlo lo hacía sentir mal consigo mismo. Nunca dejaría que alguien se sacrificara para protegerlo. Por eso se había armado de valor y coraje y se lanzó contra el hueco para salvar al Shinigami de una muerte segura. El tercer hombre, un rubio con la mitad del rostro algo cubierta por su cabello, observó a los Oyou que los rodeaban. Bueno, si no hacemos algo él no será el único que morirá esta noche. A pesar de que al principio estuvo molesto con Renji por hacerlos regresar para salvar al Shinigami, él pensaba igual que su compañero. Él estaba dispuesto a morir antes de ser conocido como un cobarde que solo sobrevivió por el sacrificio de otros. Dejada de quejarte Kira y mejor prepárate, Renji dijo. Los huecos parecían salivar mientras los observaban. De hecho, era una sorpresa ver que ellos se mantuvieron quietos en vez de abalanzarse contra ellos y comenzar a devorarlos. Una gota de sudor bajó por su frente ante tal pensamiento. Él no era tonto, él sabía que no importaba lo que ellos hicieran, los tres no eran rivales para los huecos, no cuando un Shinigami establecido no pudo contra ellos. Estas estúpidas espadas no ayudan para nada, pensó. Las espadas que utilizaban durante la práctica eran simples réplicas, espadas ordinarias con las cuales no sería posible matar a un hueco. Si tan solo pudiera tener mi Zanpakuto quizás pudiera tener una oportunidad, pensó. Por suerte para ellos los huecos no parecían saber que las espadas no podían lastimarlos,
Quizás eso había hecho que se detuvieran en vez de atacarlos todos a la vez. Por ahora lo único que él y todos los demás podían hacer era aparentar tener menos miedo del que estaban teniendo y más valor del que realmente necesitaban. Tenemos que vencer a todos estos huecos si queremos seguir vivos, o por lo menos retenerlo el tiempo suficiente hasta que los refuerzos lleguen. Decirlo será más fácil que hacerlo. Renjikira se quejó, él era más realista que su compañero de clases, por lo tanto, sabía que no había nada que pudieran hacer para sobrevivir, lo único que podían hacer era morir con honor y esperar que sus muertes no sean tan dolorosas. Espero tener una mejor vida para la próxima, pensó con gran pesar. Junto al pelirrojo Momo Inamori asintió ignorante de los pensamientos de Kira, a pesar de que estaba aterrada de morir no podía darse el lujo de demostrar temor ante los enemigos. Sí, Renji-san tiene razón, estoy segura de que los refuerzos ya están en camino, dijo, y eso esperaba, desde que los primeros Oyo aparecieron hasta ahora habían pasado ya unos 30 minutos, tiempo suficiente para que los refuerzos llegaran, pero aún no lo hacían. ¿Será posible que nos hayan abandonado para morir en este lugar?, pensó. La mitad de los de su clase habían muerto, sin mencionar cuántos más lo habían hecho desde que todo había comenzado. Unos pocos lograron escapar a la sociedad de almas, pero al parecer esos que lograron escapar no informaron de la situación por la que ellos estaban pasando. Aún así, ella tenía la esperanza de que los refuerzos llegaran para rescatarlos. Solo tenemos que esperar, hasta que ellos lleguen y todo estará bien, dijo, tratando de que sus palabras sonaran convincentes para todos, especialmente ella. Pero mientras esperamos a que lleguen los refuerzos, o nuestra muerte, me gustaría saber cómo fue que tantos huecos pudieron pasar la barrera sin ser detectados. Renji preguntó, la verdad era que todo se había convertido en un caos de un segundo a otro y no había tenido tiempo de pensar en nada más que no sea una forma de cómo sobrevivir. Él podía recordar que en un principio él, al igual que el resto de su clase, se encontraban reunidos con los estudiantes y maestros de sexto años. Ellos eran quienes se suponían debían estar a cargo del examen y asegurarse de que todo saliera bien. Luego de eso se escuchó el grito de una mujer seguido por la muerte de esta y la aparición del primer hueco, luego de eso apareció otro y luego otro, hasta que se volvió imposible contarlos a todos. Algunos de los estudiantes más temerarios y valientes se habían lanzado al ataque contra los huecos, solo los que contaban con espadas reales tuvieron éxito en eliminar uno o dos huecos, pero a pesar de sus pequeñas victorias los huecos comenzaron a superarlos en números y fuerza. Cuando los más fuertes corrieron, todos los demás comenzaron a correr en direcciones diferentes, lo que causó que se esparcieran por todos lados con los huecos dándoles caza. Es imposible que tanto huecos estén reunidos al azar en un solo punto, y que todos puedan ocultar tu presencia es aún más extraño. En la academia le había enseñado que los huecos eran solitarios, que tendían a atacarse el uno al otro más que a formar un grupo, aunque a veces existían pequeñas excepciones de Oyou que formaban una manada para cazar y alimentarse de otros huecos más débiles, pero estos eran casi imposibles de ver. Más imposible aún era encontrarse con un hueco capaz de ocultar su presencia, muchos de ellos reunidos en un mismo lugar era una casualidad de una en 1000 millones, por lo tanto, no era normal. Ajajajaja, pobre y pequeño Shinigami, uno de los huecos habló, helando la sangre de Renji y los demás. Mírenlos actuando tan valientes cuando no tienen escapatoria. Uno de los adjuchas dijo, de haber tenido boca el ser le hubiera mostrado una sonrisa enorme y sádica. ¿Realmente creen que los esfuerzos llegarán, o que sus espadas pueden hacernos algo? El ser levantó la mano y chasqueó los dedos.
Antes que Kira o Momo procesaran bien las palabras del Hoyous, uno de los menos grande pareció fijarse en ellos. El hueco de gran tamaño liberó un rugido espantoso antes de comenzar a crear un cero justo frente a su boca. Maldición, esto no es bueno. Kira dijo lo obvio, pero a pesar de ser algo evidente que debían moverse para poder esquivar el ataque, había un inconveniente que impedían que se movieran. Dicho inconveniente no era otro más que el mismo Isagi, quien seguía inconsciente y sangrando en el suelo. Si ellos se movían para eludir el cero, Isagi quedaría indefenso y moriría cuando el cero lo golpeara. Claro, él moriría, pero ellos lograrían vivir si eran lo suficientemente rápidos como para escapar, pero por otro lado no podían dejarlo, no cuando él los había intentado salvar, así que si uno de ellos se detenía a recogerlo, quizás no pudieran moverse lo suficientemente rápido con el arrastra como para poder esquivar el ataque, y por lo tanto en vez de uno terminarían muriendo dos, o quizás los tres si los otros dos disminuyan su velocidad para ayudarlos. ¿Qué debería hacer? ¿Debería dejarlo morir? ¿O morir tratando de salvarlo? Se preguntó. Su mente había entrado en conflicto con lo que debería hacer. Priorizar su vida debería ser lo primordial, pero no podía dejar morir a un compañero, al menos no sin intentar todo lo posible para salvarlo. Maldición, ¿qué debo hacer? El tiempo se le terminaba. Con cada segundo que pasaba el cero se hacía más grande, ya era del doble de su tamaño y seguía creciendo. Antes de que Kira pudiera llegar a una respuesta, el cero fue disparado, pero no hacia los estudiantes. Antes de que el cero fuera disparado, la cabeza del menos se había girado bruscamente hacia la izquierda. Cuando el cero salió disparado, este se estrelló contra el rostro del segundo menos. El cero golpeó al hueco en el centro de la máscara, destruyéndola por completo, creando de esa forma en la cabeza del menos un agujero casi del mismo tamaño del que este tenía en el centro de su cuerpo. El cero no se detuvo cuando atravesó la cabeza del menos, sino todo lo contrario. El haz de energía navegó por el aire hasta terminar estrellándose contra un edificio, destruyéndolo al instante. Lentamente el hueco herido comenzó a desaparecer, indicando que había muerto. Un rayo de color azul claro atravesó la cabeza del segundo menos grande, matándolo al instante. Con los dos huecos muertos, una persona aterrizó frente al grupo. Esta persona tenía el mismo uniforme escolar que los demás, pero en vez de líneas azules o rojas eran doradas. En la espalda con hilo dorado se podía leer el kanji para la palabra elite. El cabello del recién llegado era de color rubio, casi dorado. Su cabello era tan salvaje como la melena de un león, pero aún así estaba trenzado y atado en una cola de caballo, la cual le llegaba hasta la mitad de la espalda. Los ojos de Renji se abrieron cuando él reconoció al recién llegado. Era imposible que no lo reconociera, después de todo ellos se habían criado juntos. Naruto.